Bien, antes de comenzar lo de hoy día, entonces les mencionaba que vamos a retomar, ¿cierto? Un poco los contenidos de la semana anterior. Y me gustaría que alguno de ustedes, de los que está presente, ¿cierto? Me pudiera mencionar, ¿cierto? Me pudiera decir qué es lo que estamos viendo acá y a qué hacíamos referencia. Profe, Diga, Nicole, hacíamos referencia al movimiento del núcleo pulposo. ¿ya? ¿Y qué recuerda de eso? em, que cuando alguien flectaba hacia adelante era más peligroso porque podía producir un... Se me olvidó el nombre. ¿Una hernia? Una hernia, eso. O sea, en realidad un daño discal, un daño en el disco. Puede ser una hernia o simplemente un daño en las paredes del disco. Bien, pero ¿por qué pasa eso? Vamos a la base del movimiento del núcleo pulposo y el disco intervertebral. ¿Alguien más? ¿Cuál es el principio de movimiento del núcleo pulposo, así en términos generales? Profe, Dígame, Christopher. se refiere a como si es como un tejido que es capaz de soportar cargas, se refiere a eso? No, esa es la descripción. Me refiero a cómo es el principio de movimiento, como en general. ¿Qué podríamos decir de los movimientos del núcleo pulposo? ¿Hacia dónde Que migra? el, el, el centro va a migrar al lado opuesto del que se ejecuta el movimiento, si no me equivoco. Ya, súper. El centro gira hacia el lado opuesto del movimiento. Perfecto. Con eso tenemos un principio súper importante. Si nosotros tenemos flexión, como está haciendo esta personita aquí, déjenme buscar el puntero. Aquí sí. Tenemos la persona haciendo flexión. Lo que vamos a hacer es que los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Asciendan y se vayan hacia adelante. Eso en términos generales. Entonces, ¿hacia dónde iría el núcleo pulposo? Si me movía hacia adelante, el núcleo pulposo iría hacia atrás. Eso como principio, como decía Christopher, hacia el lado contrario del movimiento que estamos realizando. Si la persona realiza extensión, ¿cierto? El núcleo pulposo entonces iría hacia adelante. Si la persona realiza una inclinación, supongamos que en este caso la está haciendo hacia la izquierda, el núcleo pulposo iría hacia la derecha. O si se inclina hacia la derecha, el núcleo pulposo iría hacia la izquierda. Y en el caso de la torsión o del giro en la columna vertebral, ¿qué pasaría en la rotación? Como es una compresión de tipo axial, ¿cierto? En sentido vertical, no se va a desplazar hacia ni uno u otro lado, sino que solamente se va a comprimir. Bien, eso como principio, ¿cierto? El núcleo pulposo se mueve hacia el lado contrario del movimiento que estamos realizando. Pero frente a eso, nosotros también tenemos que identificar en esta unidad vertebral las zonas de compresión y de tensión. Y para seguir la misma idea, al lado contrario del movimiento que realicemos, siempre va a haber tensión. Hacia el mismo lado que migra el núcleo pulposo, es decir, hacia el lado contrario del movimiento que estamos realizando, siempre va a existir tensión y hacia el mismo lado del movimiento va a existir compresión. Esto es importante porque me permite a mí, frente a un movimiento, ¿cierto? Particularmente cuando yo analizo el movimiento que está realizando una persona, entender qué es lo que está pasando en esa columna, hacia dónde se está moviendo el núcleo pulposo, qué zonas se están tensando, qué zonas se están comprimiendo.
Y si yo conozco las estructuras anatómicas que están en esas zonas que se comprimen y en esas zonas que se tensan, ¿cierto? También puedo deducir qué está pasando con ellas. Por ejemplo, si nosotros vamos a la extensión, la persona va hacia atrás, entonces nosotros sabemos que el núcleo pulposo va hacia adelante y que la tensión también va a ser en la zona anterior. Esta tensión lo que hace es frenar la migración del núcleo pulposo. Y al frenar la migración del núcleo pulposo, entonces vamos a tener una resistencia a la migración y por ende el núcleo pulposo se va a mantener. Va a pasar lo siguiente. Voy a dibujar aquí con color azul. Lo voy a dibujar más grande. Imaginemos que tenemos aquí un cuerpo vertebral. Ahí tenemos el otro cuerpo vertebral. Ahí tenemos el otro cuerpo vertebral. Ahí está la apófisis espinosa. Y aquí están las facetas de la unidad vertebral que estamos mencionando. Bien, entonces, lo que va a ocurrir es que el núcleo pulposo migra, ¿cierto?, hacia el lado contrario. En este caso va hacia adelante, porque el movimiento es hacia atrás. Y dijimos que al lado contrario también existía tensión de la zona anterior. Esta tensión lo que hace es rigidizar, ¿cierto? Es tensar, valga la redundancia, ¿cierto? Poner en condición de slack, superar la zona TOE antes de la deformación elástica a esta pared anterior del anillo fibroso. Entonces, si tenemos una fuerza que está empujando hacia adelante, por física natural, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza de igual magnitud, ¿cierto? Que empuja en sentido contrario. Acción-reacción. Esta reacción entonces mantiene el núcleo pulposo, obviamente el núcleo pulposo igual migra, pero lo mantiene en su posición o al menos, ¿cierto? Lo retiene en la parte anterior, evitando que esto siga empujando hacia adelante. Lo retiene aquí y esa la consecuencia final es el aumento, que vamos a colocar aquí, de la presión intradiscal, PID, ¿ya? La presión intradiscal. Y esto va a ocurrir en todos los movimientos. En todos los movimientos. Si yo hago la extensión, vamos a empujar hacia adelante, se tensa la zona anterior, se frena el disco intervertebral, aumenta la presión intradiscal. Si me voy hacia adelante en flexión, el disco migra, perdón, el núcleo migra hacia posterior, se tensa la zona posterior, se frena la migración, ¿cierto? Se genera una fuerza de reacción, aumenta la presión intradiscal. Si yo comprimo hacia un lado, por ejemplo hacia la izquierda, como este ejemplo, el núcleo migra hacia la derecha, ¿cierto? Tenso el lado derecho, evito que el núcleo siga migrando, por ende hay una fuerza que lo empuja hacia adentro de reacción y esa fuerza hace que aumente la presión intradiscal. Y en el Profe, caso, dígame, consulta, que no sé si yo no lo entendí bien, ¿la presión interdiscal se da en el lado de donde está la tensión no, 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 o se da en todo el disco? en todo el disco. Cuando hablamos de Ya, profe. presión intradiscal, es la presión hidráulica que se retiene dentro del disco intervertebral. Y llamemos, o sea, entendamos que si la presión se mantiene, entonces se mantienen separados los cuerpos vertebrales. Imaginemos que la presión se pierde. Supongamos que aquí hay un agujero. Voy a dibujarlo con otro lápiz, con este negro. Imaginemos que en esta zona hay un agujero. Estoy inventando una condición, pero para poder explicar qué pasaría. Al, al empujar el disco intervertebral, el núcleo, perdón, al empujar el núcleo,
¿cierto? El núcleo se sale por aquí. Y si se sale, pierde contenido acuoso el disco intervertebral y lo que va a ocurrir es que los cuerpos vertebrales se acercan y se pierde altura de la unidad vertebral y se va a comprimir la faceta, se comprimen los cuerpos, reduce el espacio para el agujero vertebral, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la indemnidad del disco intervertebral, porque esa tensión que se genera en el lado opuesto retiene al núcleo pulposo. Y esa retención del núcleo pulposo lo empuja, ¿cierto?, hacia su posición más centrada, llamémoslo así. No lo logra empujar del todo, estamos de acuerdo, porque la compresión que se genera en una de las zonas, ¿cierto?, evita que el núcleo pulposo migre hacia allá, pero el hecho de generar una pared, de oponerse a la migración, hace que se mantenga la compresión, bueno, la carga en realidad compresiva, y esto hace también que aumente la presión intradiscal. ¿Ya? Imagínense la presión intradiscal, es lo mismo que la presión de aire de un neumático. Si yo le doy más presión de aire, ¿cierto? Lo que hago es separar el neumático, bueno, separar el auto desde el suelo, evitar que se comprima la llanta, ¿cierto?, sobre el suelo. Lo mismo en una bicicleta. Si le doy mayor presión, ¿cierto?, separo la rueda del suelo y obviamente resiste mejor la carga. Hasta cierto punto, porque si la presión aumenta demasiado, también podemos llegar a reventar eh, un neumático. Y lo mismo ocurre en el disco. Cuando aumenta la presión demasiado, se llega a dañar también el anillo fibroso y por ende podemos generar esta hernia. Y cuando tenemos un aumento de presión de manera exagerada y hacia un punto en particular, con los movimientos que mencionábamos la semana anterior. Si yo flecto, por ejemplo, el núcleo va hacia atrás. Si yo inclino, sumado a la flexión, aparte de la flexión, le sumamos inclinación, entonces el núcleo va hacia atrás y hacia un lado. Miremos, voy a mirar el disco intervertebral desde arriba. Esto es un disco intervertebral, ¿ya? Esto es anterior, esto es posterior. Y voy a dibujar las fuerzas que está recibiendo. Si yo me inclino hacia adelante, hacia anterior, entonces el núcleo pulposo va a ir hacia atrás. Si al mismo tiempo me estoy inclinando hacia uno de los lados, imaginemos que la persona se está inclinando, esta es la derecha y esta es la izquierda. Imaginemos que se está inclinando hacia la derecha, entonces el núcleo pulposo debería migrar hacia la izquierda, siguiendo este principio de que va hacia el lado contrario del movimiento. ¿Sí? Entonces, el vector final o el vector resultante de estas fuerzas combinadas, ¿cierto?, es que el núcleo pulposo migre en ese sentido. Y al mismo tiempo, si yo le agrego una rotación, lo que vamos a estar haciendo es comprimir y por ende aumentar en mayor medida la presión intradiscal. Bajo esta condición, entonces, la zona que tiene que soportar esta fuerza es la zona posterolateral. Y esta zona dijimos la semana anterior, ¿cierto?, que es más débil y por eso se pueden provocar las hernias del núcleo pulposo. Bien, también les mencioné la semana anterior que cuando se sale la hernia, ¿cierto?, estamos en un proceso de extrusión, probablemente el resultado o la resolución, perdón, es quirúrgica, tiene que ser operado. Y cuando lo operan, voy a dibujar acá en el movimiento de rotación, lo que hacen es colocar placas que fijan la unidad vertebral. ¿Por qué?
Porque es necesario mantener este espacio. Cuando se pierde el contenido acuoso del disco intervertebral, se comprime los cuerpos y principalmente se comprime también las facetas y se comprime también el agujero por donde sale la raíz nerviosa. Entonces es necesario mantener ese espacio, que no se acerquen entre ellas las vértebras. Con el paso de los años y con el paso de las horas en el día, el disco intervertebral empieza a perder su contenido acuoso. Y ese contenido acuoso, ¿cierto?, es el que le da la resistencia. Entonces el disco intervertebral se hace menos resistente en la medida que pasa la edad y se hace menos resistente en la medida que avanza el día. ¿Por qué? Porque en la mañana, cuando recién eh, nos estamos despertando, ¿cierto? O levantando de estar acostados, en la posición de estar recostado, como el disco intervertebral no recibe carga compresiva, entonces se vuelve a hidratar y se llena de agua, igual que una esponja, y en la medida que yo transcurren las horas del día y le entrego carga compresiva, al igual que una esponja, la carga compresiva va eliminando contenido acuoso del disco intervertebral. Es tanto así que al final del día, si usted se compara, por ejemplo, en estatura, al despertar en la mañana y al finalizar el día en la noche, va a tener diferencias súper importantes de estatura. ¿Ya? Entre medio centímetro o un centímetro es lo normal de pérdida de altura, porque tenemos que sumar la pérdida de altura de cada uno de los discos intervertebrales de nuestra columna vertebral. Bien, veamos un video. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entendió lo que estamos mencionando? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Súper. entendió, profe. Bien, vamos a ver un video, el video que les dejé la semana anterior también, les copio en el chat la dirección. Dame un segundo. Y respondiendo a las preguntas que me están haciendo por el chat, si usaremos el PPT de la clase pasada, sí, en la primera parte sí, ¿ya? Y lo de columna cervical se los hago llegar durante el break. Y si tenemos taller, sí, también tenemos taller, pero es un taller de aplicación también de movimientos de columna vertebral. Bien, entonces compartir. El video no tiene sonido, así que no es necesario compartir audio. Bien, le dejé en el chat la dirección, por si alguien lo quiere revisar después nuevamente. Es súper sencillo, ¿cierto? Habla del disco intervertebral y las condiciones es que un sujeto joven sin daño. Entonces tenemos en este caso la unidad vertebral, las unidades vertebrales de la columna vertebral lumbar, el disco intervertebral representado con verde. Aquí tenemos, por ejemplo, una inclinación anterior o flexión y vamos viendo que se genera compresión en la parte anterior, tensión en la zona posterior, eso genera separación de las facetas, ¿cierto? Aumento del tamaño del agujero por donde sale la raíz nerviosa. Al momento de de la extensión, el movimiento contrario, ¿cierto? Desciende la faceta, se comprime la zona posterior facetaria, se reduce el espacio para la raíz nerviosa, se comprime la parte posterior del disco intervertebral y se tensa la zona anterior. Ahí tenemos la división del disco intervertebral, su núcleo, 90% de composición de agua, y los anillos que van a ir
Y ahí si se fijan, cada anillo está en sentidos opuestos. Vamos a encontrar 4 o 5 capas de anillo. Y entre los anillos también se encuentra el contenido, ¿ya? Contenido pulposo. Dentro de las propiedades, la capacidad de ser sometido a carga compresiva, y eso es lo que vamos a ver hoy en detalle en esta primera parte. Y ahí tenemos la migración, la leve migración, ¿cierto? Hacia zonas anteriores, posteriores, dependiendo de la inclinación. Entonces, ese efecto compresivo que estamos viendo aquí, cuando se comprime, voy a volver atrás un poco, ahí, ahí. Cuando se comprime, ¿cierto? Por peso, por estar solamente de pie, por estar sentado, por estar en vertical, en otras palabras, se comprime el disco intervertebral y este, al ser una compresión directa, sin una inclinación en particular hacia adelante, atrás o hacia los lados, ¿cierto? Se comprime de manera homogénea y la gracia es que aquí está aumentando la presión del disco y eso mantiene separado. Si no existiera el contenido acuoso, al comprimir se juntarían, ¿cierto? Y se aplastaría mucho. Pero la resistencia elástica del anillo fibroso, ¿cierto? Y el contenido acuoso o la presión hidráulica que se puede generar en el núcleo pulposo, le da la resistencia a, a la compresión, ¿cierto? Se deforma, pero el volumen no cambia. Eso es importante. Al deformarse y el volumen no cambiar, mantiene la presión intradiscal. La función del disco intervertebral entonces es distribuir la carga compresiva en todo el plato vertebral. El hecho de que el núcleo pulposo se pueda deformar, ¿cierto? La presión, ¿cierto? Hace que vamos a aplastar, en otras palabras, o a comprimir, pero distribuyendo de manera eh, más homogénea la fuerza compresiva a lo largo del cuerpo vertebral. ¿Qué consecuencia puede tener eso si distribuimos de manera más, en mayor área? ¿Genera más presión? Sí, o sea, no en particular. ¿Hay más presión intradiscal? Sí, perdón. Pero mientras una fuerza se distribuye en mayor área, la presión que recibe cada uno de los puntos de esa área es menor. ¿Ya? El ejemplo de la cama de clavos. Si yo coloco mi cuerpo sobre un clavo, todo el peso corporal en un clavo es tan poquita el área, la fuerza de mi peso, ¿cierto? Que aumenta la presión en ese punto y rompe el tejido, ¿cierto? Y me entierro ese clavo. Pero si me acuesto en muchos clavos, estoy distribuyendo mi mismo peso en la sumatoria completa de las áreas de cada punta de los clavos y por eso no ocurre nada y no me daña cada uno de esos clavos. Aquí ocurre lo mismo. Si existiera el núcleo pulposo y fuera rígido, concentraríamos las fuerzas en el núcleo pulposo, pero al ser deformable, como una especie de colchón, entonces distribuye la fuerza más homogénea en más puntos del plato vertebral. Lo que hace es que disminuye la presión en cada punto en particular. Así se reparte la presión en toda la superficie.
al momento de hacer movimiento en particular, se genera, ¿cierto?, distribuciones de zonas de presión gracias a esta interacción con el núcleo y con el disco. Y ahí está mostrando en el caso de las rotaciones cómo las fibras, ¿cierto?, hace que se acerquen y compriman los cuerpos vertebrales. Es por eso que el movimiento, cuando lo asociamos a rotación, es más dañino aún porque estamos aumentando en mayor medida la presión del disco y del núcleo pulposo. Bien, empieza a repetir el video, ocurre exactamente lo mismo en toda la columna vertebral. Cuando se, cuando se mantienen las curvaturas vertebrales, entonces el disco intervertebral participa de la transmisión de la fuerza de manera armónica, que es como lo plantea aquí el video, ¿cierto? De una manera correcta desde principio a fin en la columna vertebral. Cuando se pierden las curvas, entonces, por el contrario, la pérdida de las curvas vertebrales altera la transmisión de la carga en la columna vertebral. Y aquí está hablando de la interacción entre tensión de las fibras del anillo, ¿cierto? Y la transmisión hacia el núcleo pulposo. Aquí está mostrando un ejemplo. La persona va caminando, ¿ya? Cada vez que yo camino, hay momentos en que el pie pasa por el aire y momentos en que el pie contacta. Al contactar, va a recibir la fuerza de reacción del suelo y todo mi peso va a ir hacia ese pie. Y está mostrando cíclicamente cómo el núcleo pulposo recibe carga compresiva con cada ciclo de paso. Ahí está el ciclo de paso. Cada vez que se contacta el suelo y se carga el peso corporal. ¿Ya? Aquí está hablando del contenido acuoso, cerca del 90% del núcleo es agua. Recuerde que está el anillo y los fibrocartílagos, ¿cierto? Del anillo y del núcleo están compuestos de proteoglicanos también, y el proteoglicano lo que hace es atraer agua. Y quiero que se fijen en este movimiento que está mostrando. Lo que yo les mencionaba es igual que una esponja. Imaginemos que la esponja está llena de agua. Cuando yo comprimo la esponja, el agua sale de la esponja. Pero si yo suelto, la esponja absorbe el agua. Ocurre exactamente lo mismo. Esas partículas que se están mostrando acá son partículas de agua, ¿cierto? Que salen del núcleo pulposo cada vez que yo comprimo. Y una vez que se termina o se deja de aplicar la fuerza, tiene la capacidad de levemente absorber esa agua. Por eso que en el proceso de reposo, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, al colocar el cuerpo en horizontal, ¿cierto? El núcleo pulposo y el disco intervertebral vuelve a hidratarse. También vale decir que el núcleo y el disco no están inervados, por ende una lesión, ¿cierto? No se va a regenerar, eso ya lo hemos mencionado. No está inervado, por ende no tiene sensación en particular y no está irrigado, por eso no tiene regeneración de manera espontánea. Bien, revisen después este video, creo que está súper explicativo y súper fácil de entender.
Aparte que está en español, ¿cierto? No hay que interpretar nada. Profe, Volvemos acá, dígame. no sé si pasará en realidad, pero estuve pensando y se dará como el caso, o se habrá dado el caso en el que el fibrocartílago esté como tan rígido que no permita actuar de manera normal el núcleo. Puede ser. Existen columnas que son rígidas, ¿ya? Columnas que tienen hipomovilidad, y parte de esa hipomovilidad se debe a que el anillo fibroso eh, pierde su capacidad de deformación, ¿ya? Son muy rígidos. Tienes que hacer mucha fuerza para poder deformarlo. Esto va a incidir no solamente en el movimiento, sino que también en la transmisión de la carga, como lo estamos viendo, ¿ya? Pero Claro, puede porque ser, puede existir. ahí como que ya no sería tan uniforme la distribución de las fuerzas. Claro, claro, al perder movimiento o perder la posibilidad de deformación, pierde la capacidad de amortiguación, porque se transforma en un elemento rígido. Imaginemos un tejido que no se deforma como una placa, no hay ni una posibilidad de deformación en esta zona. No hay capacidad de amortiguación, por tanto. ¿Ya? Si un tejido es rígido, como se deforma menos, ¿cierto? La fuerza pasa de manera directa por ese tejido. Y lo que es dañino, cuando es más deformable, en otras palabras, tiene la capacidad de disipar las fuerzas que recibe. Y como mencionas tú, si el anillo fibroso fuera muy rígido y no deje que el núcleo se migre o se deforme, claro, la unidad vertebral completa pierde la capacidad de amortiguación. ¿Se puede dar? Sí, sí se puede dar. Y se da, por ejemplo, también en términos de modificación a mi estilo de vida. Si yo tengo, por ejemplo, una condición sedentaria, mis tejidos se hacen menos deformables y soportan menos la fuerza. Una vez que aplico fuerza, la deformación elástica, ¿cierto? Tiene menos área y pasamos a deformación plástica cuando aplico una fuerza. Lo llevo a la falla más rápido cuando mi tejido no está adaptado a una condición de deformación natural. También puede ser por alteraciones genéticas, cierta alteración del colágeno que sea más rígido, menos flexible, o por componentes de menor elastina en este fibrocartílago. Varias razones pueden ser en realidad. Pero como dices tú, sí, ¿va a influir en la transmisión de la fuerza? Sin duda, no tengo duda en eso. ¿Puede ser más o menos dañino? Eso habría que evaluarlo dependiendo del tipo de actividad que se haga, ¿cierto? De los otros componentes, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, hay otras formas de compensar y de reaccionar mecánicamente frente a la fuerza que se recibe en la vértebra. Bien, ¿algún otro comentario, duda respecto al video? ¿O respecto a lo que estamos hablando en realidad? Bien, entonces seguimos avanzando. Eso Profe, ya, dígame. disculpe, me atrasé un poquito. Lo que pasa es que quería preguntarle, ¿qué pasa con aquellas personas que se someten a las cirugías de fusión espinal, que se llama, por algún caso de escoliosis, hipercifosis o hiperlordosis? ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Pierden algún grado de movilidad en la columna? Sí, sí, pero primero pensemos la condición por la cual fue sometido a cirugía. Si es por curvaturas, por escoliosis, ¿cierto? Por hipercifosis, el efecto que generan estas curvaturas es alteración funcional, principalmente de las cavidades torácica y abdominal, ¿ya? Si yo estoy en un momento de la cifosis, estoy muy inclinado hacia adelante, pierdo la capacidad de que el tórax se expanda, entonces altero la función ventilatoria, ¿ya? Eso es un ejemplo de cifosis. Segundo, si yo estoy en escoliosis, inclinado hacia uno de los lados, voy a perder esa capacidad, pero de uno de esos lados no la voy a poder expandir. Y en el lado contrario, imaginemos que estoy con una escoliosis muy marcada hacia la derecha.
El lado derecho va a estar en compresión de las costillas, ¿cierto? La parrilla costal no se va a poder expandir para ventilar, pero el lado izquierdo va a estar completamente tenso, entonces la posibilidad de movimiento también se limita. Frente a esa condición, entonces se opta por corregir esta alineación para favorecer las funciones ventilatorias, ¿cierto? Para favorecer las funciones de la extremidad superior, etcétera. La posición de la cabeza, etcétera. Entonces, lo que hacen es claro, colocar las vértebras en posición, pero con elementos externos. Por lo que van a hacer es fijar las vértebras para evitar su, su curvatura exagerada, ¿ya? Y la pregunta se responde sola. ¿Qué crees tú que va a ocurrir con vértebras que las fijan? Pierde movimiento. Pierde movimiento, ¿cierto? Probablemente no se van a fijar todas las vértebras, entonces aquellas que quedan libres son las que se van a llevar la mayor sobrecarga de movimiento. Pero ¿qué es funcionalmente mejor? ¿Que la persona pueda ventilar o que pueda mover el tórax, o sea, la columna? Probablemente aquí apuntamos a la función vital, ¿ya? Entonces, en desmedro del movimiento, mejoramos la posibilidad de que otras estructuras, como la parrilla costal, tengan posibilidad de moverse y dar espacio, ¿cierto?, al corazón, a los pulmones, al paso incluso de la comida, ¿ya? Etcétera. Sí, se pierde movimiento, sí, se pierde la capacidad de amortiguación, pero esto también va acompañado de otras formas de tratamiento, ¿cierto? Que es el trabajo o de musculatura, ¿cierto? O de control de peso constante, ¿ya? No podemos pretender, por ejemplo, que un usuario, imaginemos, yo hablaba con un amigo que hace 6 días se operó de una hernia lumbar, y yo le decía que lo primero que tenemos que hacer es que baje de peso, porque con el sobrepeso que tiene y unas vértebras que están fijas con unas placas ahora, no tiene sentido que mantenga un peso corporal elevado porque va a sobrecargar a las otras vértebras que ya no tienen la capacidad de amortiguar una de ellas. Se fijó el segmento L4, L5, L5, S1. Entonces toda la sobrecarga se la va a llevar L3, L4, L2, L3 y así sucesivamente, porque ahora la placa es rígida y no se puede amortiguar la carga en esa zona. La capacidad de amortiguación es fundamental cuando tenemos fuerzas compresivas. En una bicicleta con amortiguadores, ¿cierto? Permite pasar por terrenos irregulares sin que esa fuerza pase a los brazos y al cuerpo de la persona. En un auto permite pasar por terrenos irregulares sin que se transmita eso a la cabina, una amortiguación. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Cada elemento contribuye, cada unidad vertebral y cada disco intervertebral, cada núcleo pulposo, contribuye a amortiguar y evitar que el paso de la fuerza sea directo. Cuando tenemos fuerzas directas, estamos hablando que en la curva de estrés y de formación estamos aumentando el estrés de manera directa. Entonces probablemente otros tejidos, el hueso, otros elementos periarticulares como en las facetas, ¿cierto? En los mismos discos y unidades vertebrales aledañas a la zona que estamos aplicando la fuerza, se van a deformar muy rápido. Y una deformación muy rápido me lleva a la falla muy rápido. En cambio, una aplicación de fuerza menor por amortiguación permite que los tejidos se vayan adaptando a esa deformación y evitan la falla. Trabajamos con ellos en zonas más elásticas que plásticas. Por ende, los dañamos menos. ¿Se contesta su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. La gracia es cuando tengan este tipo de preguntas, chicos, lo primero que tenemos que hacer de esa manera se aplica la biomecánica al fin y al cabo. Cuando tenemos un caso clínico, yo tengo que ver qué es lo que está pasando y tratar de inferir cuáles son las consecuencias desde el punto de vista mecánico. Aquí teníamos el ejemplo fue la escoliosis, ¿cierto? Una cifosis operada. Para la operación tengo que saber qué es lo que se hace. Se colocan placas. Si se disminuye el movimiento, ¿cuál es la consecuencia? ¿Ya? Sobre la fuerza. O si se rigidiza, ¿cuál es la consecuencia sobre el movimiento?
Y así sucesivamente. Eso es como el análisis que tenemos que guiar, o la aplicación que tienen que hacer ustedes de la biomecánica en cualquier tipo de análisis de movimiento de aquí en adelante. Un segundo. Se me salió la diapositiva. Bien, este esquema muestra lo mismo que mostraba el video. En realidad era unas imágenes para hablar de la distribución de las fuerzas. Cuando yo comprimo que el disco intervertebral recibe fuerzas en todas las direcciones gracias a la deformación del núcleo pulposo, y eso hace que se distribuya de manera más homogénea en las diferentes zonas del plato del cuerpo vertebral. ¿Ya? En la segunda imagen, lo mismo que mencionábamos también anterior, lo vamos a reforzar como para ir cerrando ya esta parte de discusión del disco intervertebral, que aquí movilizamos en un sentido, ¿cierto? Dijimos que el núcleo pulposo se iba a ir hacia el lado contrario, pero lo que está mostrando este esquema es que la tensión genera el empuje, evitando que se mueva tanto el núcleo pulposo en demasía. Y la rotación vista desde superior, esto que está aquí, visto en el plano transversal, también está mostrando la compresión y que esto empuja hacia todas las direcciones. Y aquí tenemos el movimiento que se llama listesis. Listesis es el desplazamiento vertebral. Puede ser una anterolistesis, si es que el desplazamiento fuera hacia anterior. ¿Ya? En este caso, si yo coloco anterior aquí, está desplazándose allá, es una anterolistesis. O si la que se movió fue esta de aquí, sería una posterolistesis. O si esto fuera izquierda y derecha, sería una laterolistesis. Lo mismo, desplazamiento en alguno de los sentidos. Y aquí muestra la tensión que se genera en las fibras del anillo, ¿cierto? Específicamente en alguna de sus capas que están en esa dirección, porque las otras se van a acercar y se distienden. Bien, entonces, el objetivo de lo que vamos a ver ahora es comprender el comportamiento mecánico de la unidad vertebral frente a la carga compresiva. Ya sabemos cómo funciona el disco intervertebral y qué es lo que ocurre frente a esa carga. Ahora vamos a ver, a comprender, ¿cierto? Tratar de entender el cómo se comporta esta unidad vertebral, pero ahora bajo una concepción diferente, aplicando, ¿cierto? La interacción que tiene con los músculos, con los ligamentos y con las articulaciones que están dentro de la unidad vertebral. Antes de eso, ¿cierto? Y como lo vimos en el video, ¿cierto? Mencionar que las curvaturas, ¿cierto? De la columna vertebral son sumamente importantes para esta transmisión de carga. Cuando se pierde esta relación de curvaturas, que ya hemos hablado la semana pasada, hablamos harto de las curvaturas, ¿cierto? Cuando se pierde esta condición de las curvaturas de la vértebra, de la columna vertebral, entonces se altera la transmisión mecánica en cada unidad vertebral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que yo debería funcionalmente, cuando quiero hacer alguna actividad, funcionalmente tratar de mantener estas curvaturas. En otras palabras, lo que siempre nos dijeron que mantuviéramos la espalda recta es algo así, ¿cierto? Recta en el plano frontal. Aquí están las líneas de referencia, ¿cierto? Desde el occipucio, por todas las espinosas, pasando por la línea interglútea, hasta la base de sustentación en el centro, ¿cierto? De nuestros pies. Por sagital, nuestras líneas de referencia son el trago auricular, una línea vertical que pasa, me quedó súper chueca. Déjenme borrarla porque está, ¿ya? Una línea que pasa por el trago auricular, por el acromion lateral en el hombro,
por el trocánter mayor en la cadera, por el cóndilo lateral en la rodilla y por el maleolo lateral en el tobillo. Si yo trazo una línea vertical, debería unir todos estos puntos. El trago auricular, o me quedó peor la línea, ya no importa. El trago, ¿cierto? Que es el cartílago de la zona anterior del pabellón auricular. A esta altura, más o menos, está la cabeza humeral y nos vamos a fijar en el acromio lateral como punto de referencia. Aquí está la cabeza femoral y el fémur tiene una pequeña inclinación hacia posterior, por ende vamos a encontrar acá el trocánter mayor del fémur. La línea me quedó chueca, ¿cierto? Pero debe ser un poquito más adelante. Hacia inferior, el cóndilo lateral de la rodilla y más hacia inferior, el maleolo lateral del tobillo. Esta sería una condición alineada y sería increíble si todos mantuviéramos esta alineación. Pero ocurre que la mayoría de nosotros, ¿cierto? Sobre todo en esta condición industrializada de nuestra sociedad actual y en este aumento de la tecnología y el uso de las pantallas, vamos a tener desviaciones, principalmente en columna cervical, ¿ya? Donde la cabeza se va a adelantar, no tanto, aquí lo estoy exagerando, ¿ya? Una cabeza adelantada, aquí está la nariz, porque la mirada tiene que estar siempre horizontal, en la horizontal, ahí sí, ¿ya? Yo, por ejemplo, en este momento, mientras estaba haciendo el dibujo, me acabo de dar cuenta que estoy con la cabeza más adelante que mis hombros. Eso altera la posición vertebral de la columna cervical y probablemente la transmisión de la carga compresiva a nivel cervical y los movimientos a nivel cervical. Después, si analizamos la forma en que estamos sentados o que estamos de pie, cuando estamos de pie, ¿cierto? Probablemente vamos a tener también alteraciones de la posición de la columna lumbar. Yo en estos momentos tengo mi columna lumbar al estar sentado con las piernas extendidas hacia adelante. En la silla quizás debería tener un poquito más de altura. Al estar muy baja me hace extender la rodilla. Eso genera una retroversión pélvica, un giro hacia posterior de la pelvis y rectificación de mi columna lumbar. Y pasado unos minutos empieza a molestar y lo que hace uno es cambiar de posición. El cuerpo, al fin y al cabo, es inteligente y cada cierto tiempo modifica su posición para tratar de restablecer la transmisión de carga de manera correcta. Bien, recordemos un poquito la lordosis cervical, lordosis lumbar, ¿cierto? Sifosis dorsal y sifosis sacrocoxigia. La primera, ¿cierto? Sifosis, en este caso la dorsal, es una curvatura que se mantiene a lo largo del ciclo vital, desde el momento de la gestación hasta el primer inicio postparto, hasta al final de nuestro ciclo vital, la sifosis es mantenida. Algunas personas tienen menos sifosis, ¿cierto? Se le llama dorso plano. Algunas personas tienen más sifosis y esta va aumentando con la edad. En la medida que aumenta la edad, aumenta la curva sifótica porque se pierde altura de los cuerpos, perdón, de los discos intervertebrales. Dijimos que a la medida que pasaba la edad y pasaban las horas, los discos intervertebrales pierden agua, pierden altura. Y en la medida que pasa la edad, esta eh, alteración del disco intervertebral se va acumulando. Entonces aumenta la sifosis, ¿ya? Y de hecho las personas tienden a perder estatura, ¿cierto? Eso es como un común en el proceso de envejecimiento. La primera curvatura lordótica cervical, ¿cierto? Nace en la necesidad de horizontalizar la mirada, ya lo mencionamos en la clase anterior, y la segunda curvatura lordótica, la curvatura lumbar, nace en la necesidad de verticalizar el cuerpo, de poder ponernos de pie en posición bípeda, vertical, para la redundancia. Bien, ¿cómo se transmite la carga ahora a través de esta columna vertebral que tiene curvaturas, ¿cierto? En un plano que se mantiene alineada en el plano frontal
y que tiene que hacer interactuar varios elementos de esta unidad vertebral. Para poder, ¿cierto?, definir esta transmisión de carga o esta condición funcional de la unidad vertebral, nos vamos a remontar primero al concepto de 3 columnas, ¿ya?, establecido por Panjabi, el autor, hace muchos años, cerca de los años 60. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, el concepto de 3 columnas habla de que la columna vertebral como tal distribuye la fuerza, ¿cierto?, en 3 puntos específicos eh, de esta unidad vertebral. Voy a volver atrás en las diapositivas. Dame un segundo. Esta me sirve. Esta me sirve. También lo mencionábamos brevemente en la clase anterior. Entonces, ¿cuáles son esos puntos en los cuales yo realizo la carga compresiva en esta columna vertebral? Uno es el cuerpo vertebral, ¿cierto? Y los otros dos son cada una de las articulaciones facetarias. De esa manera, entonces yo tengo un triángulo, un trípode, se le llama columna tripoidal, también se le llama. El concepto de 3 columnas hace referencia a un trípode, a 3 puntos de apoyo para recibir la carga compresiva. Si lo llevamos al símil de un trípode para la fotografía, ¿cierto? El trípode lo que hace es ubicar 3 puntos de apoyo que están diferenciados entre sí. Si nosotros imaginamos que el área de apoyo es un círculo, el trípode divide esta circunferencia en 3 zonas iguales, ¿ya?, de 120 grados cada uno, con estos 3 puntos de apoyo. Estos 3 puntos de apoyo, al estar divididos de esa manera, ¿cierto?, de manera homogénea, hace que sea capaz de soportar cargas en todas las direcciones en que yo aplique una fuerza. Imagínense el trípode de una cámara fotográfica, de un teléfono celular. Esas 3 patitas, ¿cierto?, yo puedo empujar en cualquier sentido. Si yo empujo en ese sentido, la carga se va hacia un punto. Si yo empujo hacia atrás, por ejemplo, la carga se va hacia los 2 puntos posteriores. Si yo empujo hacia adelante, la carga se va hacia el punto anterior. Si yo empujo de lado, directo, se va hacia el punto anterior y uno de los posteriores. Si yo empujo hacia el lado contrario, se va hacia el anterior y uno de los posteriores. Si yo empujo en ese sentido, hacia posterolateral, se recibe en uno de los puntos posteriores. Y así sucesivamente, independiente del punto en que yo realice carga y que la voy a realizar a través del movimiento de mi columna vertebral. Por ejemplo, me voy hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, inclinándome, flotando, extendiendo, ¿ya? Voy a tener puntos hacia los cuales va a migrar la fuerza compresiva que recibe esta columna. De esta manera, entonces, Panjabi describe este concepto de 3 columnas, dividiendo una columna anterior para el cuerpo vertebral y el disco intervertebral, y 2 columnas posteriores, una izquierda y una derecha, ¿cierto?, para la faceta izquierda y la faceta derecha. Bajo esta concepción de columna tripoidal, entonces es lógico comprender que es necesaria, y volvemos a nuestra diapositiva de aquí, que es necesario entonces el alineamiento completo en el plano frontal, porque tenemos que distribuir esta fuerza en la columna posterior izquierda o en la columna posterior derecha, pero de manera simétrica. Cuando hay una escoliosis, ya estamos sobrecargando uno de estos pilares posteriores.
En el caso del plano sagital, la distribución hacia adelante o hacia atrás, hacia la columna anterior, disco y cuerpo, o hacia las columnas posteriores, faceta izquierda y faceta derecha, ¿cierto? Se ve condicionada por las posiciones de las curvas vertebrales, ¿ya? Y cada una de estas curvas vertebrales entrega la condición óptima para cada unidad vertebral para soportar el peso bajo una interacción que nosotros vamos a denominar división funcional entre el pilar anterior o la columna anterior, si vamos al concepto de 3 columnas, y el pilar posterior, que también vamos a llamar pilar posterior dinámico, ¿ya? Que sería ambas columnas posteriores, columna izquierda y columna derecha, ¿ya? Faceta izquierda, faceta derecha, en otras palabras. Cuando nosotros pensamos en la relación entonces funcional de estas columnas anterior y posterior, entonces le damos un apellido y decimos que el pilar anterior, compuesto por el cuerpo vertebral, disco intervertebral, y le podríamos sumar quizás el ligamento longitudinal anterior y el longitudinal posterior, ¿ya? Estas estructuras son estáticas. En otras palabras, sus movimientos y sus transmisiones de carga son consecuencia de otras acciones. No hay musculatura que esté directamente relacionada a esta zona. Entonces, todas las fuerzas que aquí pasan dependen de la interacción de el pilar dinámico, y se le llama dinámico o pilar activo porque en esta zona, en la zona posterior, se encuentra la musculatura que es capaz de movilizar y de estabilizar a la unidad vertebral. Entonces, si el pilar posterior tiene contracciones musculares, va a afectar al pilar anterior. Si yo tengo movimientos, por ejemplo, de las zonas superiores de esta unidad vertebral, imaginemos que esto es una vértebra lumbar, ¿ya? Si yo muevo la extremidad superior, si yo muevo la cabeza, la parte alta del tórax, cualquier movimiento que yo realice, ¿cierto? Va a transmitir carga de manera natural, ¿cierto? Hacia el pilar anterior. En otras palabras, el propio pilar anterior no tiene otra respuesta que no sea una respuesta pasiva frente a la carga y al movimiento. Bajo esta condición, entonces, nosotros necesitamos del pilar posterior para que la carga que se recibe en el pilar anterior, ¿cierto?, sea distribuida de manera homogénea, se reduzca, se pueda compartir hacia otras zonas de la unidad vertebral. Y a esto nosotros le vamos a llamar, y yo creo que aquí viene una de las informaciones más relevantes de columna vertebral, vamos a hablar de la relación funcional entre el pilar anterior y el pilar posterior. Bien, para poder profundizar en ello y no tener que cortar en la mitad en la información, vamos a hacer el primer break. Y necesito ver la hora. Son las 10:15. Perfecto, justo una hora de clase. Vamos a tener el primer break hasta las 10:30 y vamos a retomar con este concepto de la división funcional de la columna vertebral. Antes de que finalicemos, ¿alguna duda? ¿Me van siguiendo? Profe, yo no entendí mucho lo que mencionó en la última diapositiva sobre el pilar posterior. Ya, No sé si puede repetirlo, por favor. sí, mira, quiero que miremos esta diapositiva. Antes de... Con esto podríamos entender los pilares. Dame un segundo, voy a preparar una diapositiva en particular para poder explicar eso del pilar. Vamos a tener que retrasar el break, pero mejor que lo dejemos comprendido al tiro. Aquí, una diapositiva.
Denme un segundo, estoy recortando una imagen para que podamos explicar de mejor manera. Ya. Aquí, la división como pilares. Primero hablamos de la definición de las columnas. Columna vertebral, ¿cierto? Se entiende como bajo un concepto de columna tripoidal, como un trípode, ¿ya? Y esa columna... Ah, no te preocupes, Celia. Vamos a hacer un break ahora, en la próxima vamos a pasar... Estoy terminando de explicar aquí una división conceptual antes del break. Bien, entonces, Panjabi plantea que la columna se puede dividir en 3 columnas, ¿ya? Y aquí voy a dibujar, y esta división de las columnas es de la siguiente manera. Una columna anterior, ¿cierto? Compuesta por el cuerpo y el disco, y 2 columnas posteriores, compuesta por todo lo que está estructura ósea, ¿cierto? Y todos los músculos y todo lo que está por aquí, pero principalmente nos centramos en la faceta, ¿ya? Esas son las 3 columnas planteadas por Panjabi, o el concepto de tres columnas, ¿sí? Ahora, estas 3 columnas nosotros las vamos a dividir en pilar anterior, que sería el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, y pilar posterior, que sería todo lo posterior de la vértebra, ¿sí? En otras palabras, las dos, el lado izquierdo y el lado derecho. De aquí para adelante, pilar anterior; de aquí para atrás, pilar posterior. La diferencia es que de aquí para adelante se le llama pilar estático o pilar pasivo, porque todas las fuerzas que recibe dependen de otras acciones musculares anexas a esta zona, o de otros movimientos. Por ejemplo, yo muevo mi cabeza, mis brazos, y esta zona recibe carga porque sí nomás, ¿ya? No puede responder a esa carga. ¿Quién responde? El pilar posterior. Por eso se le llama pilar posterior activo o dinámico, porque en esta zona se encuentran todos los músculos que van a estabilizar o van a movilizar la unidad vertebral. Entonces, el concepto de 3 columnas hace referencia a esta distribución de la carga compresiva en 3 puntos en particular. Pero el concepto de pilares anterior y posterior se refiere a la división de la recepción pasiva de la fuerza y la recepción activa de la fuerza en esta zona posterior. Porque acá están los músculos que controlan la unidad vertebral. Y eso es lo que vamos a describir posterior al break en detalle de cómo es esta interacción entre el pilar anterior y pilar posterior. Ahí sí. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, volvamos a... Ya, son las 10:20. Entonces a las 10:35 retomamos. ¿Ya? 10:35.